Buenas tardes, compañeros y licenciada. Nosotros somos el grupo 4. Nos toca hablar sobre el capítulo 8 de Cáttel y los 5 grandes, teorías analíticas factoriales de los rasgos. Buenas tardes, licenciada y compañero. Mi nombre es Blanca Abigail Villatoro Mejía. Cáttel y los 5 grandes. Raymond Cáttel nació el 20 de marzo de 1905 en Staffordshire, Inglaterra. Cáttel era hijo y nieto de ingeniero. Cáttel tuvo 2 hermanos y fue un estudiante brillante. Cuando niño, él presenció el desastre de la Guerra Mundial. Cáttel estudió ciencias sociales en la universidad, pero antes de graduarse, él comentó a sus amigos que el campo que él deseaba seguir era la psicología. Cáttel siguió en la Universidad de Londres y completó su grado doctoral en 1929, a la edad de 23 años. Allí aprendió el análisis factorial de Spearman, un procedimiento matemático que se desarrolló para estudiar la inteligencia, pero que después Cáttel lo aplicó para la investigación de la personalidad. Se decía que en Inglaterra habían pocas posibilidades de poder obtener un trabajo de docente en psicología, y sus amigos también se lo comentaron a Cáttel cuando se dieron cuenta el campo que quería seguir, que era la psicología. Pero Cáttel informó en su autobiografía que en el país habían 6 puestos docentes, pero que estaban ocupados por personas que eran saludables y trabajadoras y que no había ningún indicio de poder abandonar su trabajo. De modo que a Cáttel no le quedó de otra que aceptar un puesto práctico y mudándose a Leicester para iniciar un servicio de psicología escolar. Después Cáttel, como a los 5 años de trabajo, él dijo que aunque él se sintió un charlatán, pero que en esas oportunidades que le dieron muchas guías para poder investigar la personalidad. A los años, Cáttel en el 1930 se casó con Mónica Rogers, con la cual tuvo un hijo. Al tiempo, él tuvo problemas y se divorció con su primera esposa. Pasando los años, Cáttel hizo un cambio en el año de 1945 y fue a la Universidad de Illinois, donde obtuvo un puesto de investigador. Ahí él se casó con Karen Schuster, una matemática que conoció en la Universidad de Harvard, con la cual procreó 4 hijos. Cáttel fue conocido porque también teorizó sobre la inteligencia y la personalidad, proponiendo una existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida se refiere a una habilidad heredada para pensar, razonar de un modo abstracto, y la inteligencia cristalizada es la que nace de las experiencias y encarna el nivel de culturación, educación y aprendizaje. Cáttel habló sobre las teorías analíticos factoriales de la personalidad, que esas pretenden describir las dimensiones fundamentales de las diferencias individuales y que son un enfoque de gran aplicación, que tienen conceptos que pueden aplicarse en una gran diversidad de individuos. También habla sobre las teorías analíticos factoriales de los rasgos, que estos han adquirido una popularidad en el campo de la personalidad a medida que se dispone la tecnología de computadora y de métodos de análisis de datos. En esencial, ellos utilizan el poder de la computadora para poder examinar y poder organizar sistemáticamente los datos de una manera más simple. También podemos hablar de Albert Einstein. Sin duda, Albert Einstein fue un físico teórico y uno de los más conocidos en nuestro siglo por su teoría de la relatividad, y eso es un símbolo cultural de los mayores logros de la inteligencia humana.
Einstein nació en Ulm, Alemania en 1879. Él tuvo una hermana menor. Sus padres de Einstein se preocupaban porque él era muy lento para empezar a hablar y tenía problemas de aprendizaje en las materias que requerían memorización mecánica. Pero Einstein, a pesar de esas debilidades que mostraba, a temprana edad él empezó a mostrar la habilidad y el gran talento que tenía para las matemáticas y un alto nivel de inteligencia. Y también informó que él aprendió cálculo por sí mismo a la edad de 16 años. Einstein terminó sus estudios en Italia y se graduó de la Universidad de Zúrich, Suiza, en 1900, pero él no pudo encontrar trabajo de docente físico, entonces él tuvo que aceptar un puesto en una oficina de Suiza Patente, donde él evaluaba nuevos inventos. Pero él en su trabajo, después de realizar su trabajo diario, se dedicaba a la física teórica mientras estaba en este puesto no académico. Y él empezó a publicar unas series de trabajos en revistas de física. En 1921, Einstein recibió el premio Nobel, pero no por su trabajo en la relatividad. Su papel destacado en la física en el siglo XX lo colocó en el centro de la agitación política. Einstein en su vida personal con su hermana tuvo una relación muy cercana toda su vida. Él tuvo 2 esposas, el cual la primera se divorció de ella y él tuvo un hijo esquizofrénico. Einstein amaba la música y tocaba el violín en los momentos de descanso antes de hacer sus cálculos. También podemos hablar sobre Florence Nightingale, que nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia. Mientras su familia viajaba por un gran periodo y ella recibió el nombre de su ciudad de nacimiento solo después de que se volvió famosa. Florencia se convirtió en un nombre popular para las niñas. Nightingale fue criada en Derbyshire, en la Inglaterra rural. Como era ella una niña, no pudo asistir a la escuela. Sin embargo, recibió una gran educación en su casa, junto con su hermana Pater. Ellas estudiaron matemática, griego y latín, pero por lo general eso no se le enseñaba a las niñas, como también el francés, alemán, italiano, historia, religión, música y costura. Nightingale resistió a las presiones de su familia y las de la época para ella poder definir su identidad en la vida doméstica. Florence Nightingale se convirtió en una experta enfermera en el país de enfermería hospitalaria y fue llamada al servicio del gobierno durante la Guerra de Crimea en 1853 a 1856. Florence, en sus últimos años, ella quedó inválida y ciega, habiendo padecido de mala salud desde que brindó su servicio en Crimea. Murió en el año de 1910 a la edad de 90 años. Y fue muy conocida porque fue una enfermera y escritora estadística británica, considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Análisis factorial es una herramienta muy esencial para la teoría analítica factorial de los rasgos, el cual es un procedimiento estadístico que se basa en el concepto de correlación. Y un cociente de correlación mide la relación entre 2 conjuntos de números. Existe una correlación positiva si los números elevados en un conjunto se asocian con un número alto en el conjunto y sin números bajos en cada conjunto se asocian entre sí. Diferencias individuales. Los individuos difieren en sus rasgos. Se refiere a variaciones de la manera
cómo la gente responde a la misma situación de acuerdo a sus características personales. Adaptación y ajuste. La neurosis y la psicosis pueden describirse como combinaciones de rasgos, y es un estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio y coherente de conflictos con su ambiente social. Procesos cognitivos. Las capacidades mentales pueden medirse de manera objetiva. Es posible medir la inteligencia de idoneidad con la cultura. Y son los procesos mentales que realiza el cerebro para procesar una información. Sociedad. Sociedad son las diferencias entre grupos y naciones y que pueden ser medidas. Influencia biológica. La herencia afecta a muchos rasgos de la personalidad y son la conducta de la persona, es decir, lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Depende no solo de cómo fue criado o dónde, sino también de la interrelación de los elementos físicos y biológicos del organismo. Desarrollo infantil. Algunos rasgos son influidos por la experiencia temprana y son cambios biológicos, psicológicos y emocionales que ocurren en los seres humanos en el nacimiento y en la conclusión de la adolescencia. Desarrollo adulto. Algunos rasgos van cambiando en la adultez, pero en su mayor parte la personalidad adulta es muy estable. Raymond Cattell decía que las primeras teorías eran ricas en palabras y comprensión, pero eran muy pobres en las predicciones específicas que se esperarían para hacer ciencia. Predicción de la conducta. Personalidad es lo que permite hacer una predicción de lo que hará una persona en una situación dada. Los rasgos son la unidad de personalidad que tiene un valor productivo. Cattell definió un rasgo como lo que define lo que hará una persona cuando se enfrente con una situación determinada. Es decir, que la predicción es una conducta que se trata de anticiparnos a los hechos, conociendo con qué probabilidad se va a desencadenar una conducta. La medición. La medición es como que la ciencia avanza gracias a nuevas herramientas con nuevos dispositivos de medición, como por ejemplo la fisiología ha avanzado gracias a sus grandes procedimientos sofisticados, como es obtener imágenes a través de una resonancia magnética. Test de la personalidad. La contribución más importante de Cattell hacia la personalidad fue su descripción sistemática de las mismas. Arguía que dicha descripción, una taxonomía de las diferencias individuales, es esencial antes de que se pueda empezar de manera sensible la investigación de las causas de la personalidad. La descripción requiere una medición, por lo que Cattell y sus colegas desarrollaron muchos tests de la personalidad. Cattell, para poder evaluar las diferentes personalidades en una población en conjunto, desarrolló un test o un cuestionario que se llama el cuestionario de 16 factores de personalidad. Más allá de los test de la personalidad, el tipo más ampliamente y usado de un test de personalidad pide que la persona que se describa a sí misma en respuestas o conjuntos de preguntas estándar, eligiendo entre respuestas de opción múltiples o verdadero y falso. Puesto a que la personalidad es compleja, se da un enfoque multivariado, que Cattell fue uno de los pioneros en el método de investigación multivariado, que utilizan diversas variables a la vez para predecir la conducta. Rasgos de superficie y rasgos de origen. Rasgos de superficie. El término rasgos significa
patrones de observaciones que van juntas. Y superficie indica que aunque en la superficie parece ser un rasgo, no existe evidencia de que en realidad lo sea en un sentido duradero. Rasgos de origen. En muchos estudios, Cattell dijo que algunas agrupaciones de correlación que son bastante sólidos, es decir, se reaparecen una y otra vez. Es decir, que se requiere a aquellas agrupaciones de comportamientos habituales observables en un individuo que en un nivel superficial pueden parecer que covariar, o sea, es decir, estar presente o no al mismo tiempo. A continuación yo les voy a hablar sobre la medición de los rasgos de origen del 16PF. Cattell avanzó un poco más y desarrolló un cuestionario para medir los rasgos de origen de la manera más directa que fuera posible. Se dio cuenta de que muchos tests existentes de personalidad eran fluidos por factores múltiples, es decir, un rango de superficie puede ser afectado por muchos rasgos de origen. Por ejemplo, un test de personalidad puede ser fluido por la autoestima, la motivación de logros y la calidez. El test de personalidad ideal toca un solo factor de personalidad, un rasgo de origen. Una de las pruebas de personalidad mejor conocidas de Cattell era la 16PF. Tiene 16 escalas de opción múltiple, cada una de las cuales mide un rasgo de origen subcayente de personalidad normal. El cuestionario 16PF representa la culminación de muchos estudios analíticos factoriales. Cattell, Eber y Tutsuka en 1970 en la tabla de 8.2 están contenidas a las descripciones resumidas de cada factor de personalidad. Cada factor es identificado con una letra que indica el orden en que emergió el análisis factorial. Aunque este inventario exista 16 rasgos de origen, la primera media docena son los más importantes en la descripción de las diferentes individualidades. Al mirar la lista de factores de personalidad de la tabla 8.2 se hace evidente que faltan algunas de las letras. Por ejemplo, la D, J y K. Los factores correspondientes a estas letras no se replicaron adecuadamente en suficientes estudios, por lo que Cattell no los incluyó en este inventario. Algunos de los rasgos que Cattell midió contribuyen a los ajustes psicológicos de una persona. Los términos neurosis y psicosis ya son familiares a partir de la teoría psicoanalítica. Ambos se refieren a dificultades de ajustes las cuales son graves hablando de la psicosis. Neurosis. Los neuróticos difieren de la población en general en varios rasgos. Las personas neuróticas tienen poca fortaleza del yo, baja estabilidad emocional, alta autia y premesia, baja surgencia, también tienen baja autoridad. De particular interés es el triunvirato controlador de la personalidad, 3 factores involucrados en el control de los impulsos y el ajuste emocional. Los factores C, fortaleza del yo, factor G, fortaleza del superyo, y factor Q, integración del autosentimiento. También la ansiedad es alta entre los neuróticos debido que en parte a la forma que los tratan sus familias están marcadas por el conflicto, la disciplina es inconsciente. En ocasiones el niño se sale con la suya y en otras ocasiones no. Psicosis. Existen varios tipos diferentes de psicosis, aunque los clínicos no siempre están de acuerdo en el diagnóstico de un individuo particular. En sus pruebas, Cattell encontró patrones diferentes del rasgo para varios diagnósticos. Los esquizofrénicos tienen para la fortaleza del yo. También tienen poca atención e impulso y alta introversión. Los maníaco-depresivos tienen poca inteligencia, a diferencia de los esquizofrénicos, cuya inteligencia es alta comparada con los demás. Comportamiento conservador y alto superyo, es decir, que tienen inclinación a sentir culpa. Cattell desarrolló escalas clínicas similares al 16PF, pero centrándose específicamente en las diferencias entre los grupos de diagnóstico. Fue muy crítico de los clínicos,
que no complementaban su diagnóstico clínico, poco confiables. Con escalas válidas, empíricamente el mayor de uso de esa evaluación podría mejorar la confiabilidad de los diagnósticos. 3 tipos de rasgo. En la teoría de la personalidad se acostumbra a distinguir varios tipos de rasgos, incluidos los rasgos dinámicos, motivos, temperamentales y habilidad. Cactel adaptó también esos conceptos. Rasgos de habilidad. Los rasgos de habilidad definen varios tipos de inteligencia y determinan la efectividad con la que una persona trabaja por una meta deseada. Tanto la herencia como el aprendizaje incluyen en la inteligencia y Cactel y otros han luchado por desenredar esas dos influencias. A Cactel le preocupaba que los test de inteligencia existentes no midieran simplemente la habilidad innata de una persona para aprender, sino que también incluyeran los efectos de la experiencia. Casi de una persona para aprender. Casi todos los test de inteligencia están sesgados a favor de quienes tienen una buena educación. Una persona que es innatamente brillante, pero que carece de una buena educación. Rasgos de temperamento. Los rasgos de temperamento son principales rasgos de origen constitucionales. La mayoría de estos heredados determinan el estilo general y tempo con el cual la persona realiza lo que hace. Cactel en 1965 y en 1950 propuso como ejemplos alto nerviosismo de velocidad, energía y reactividad emocional. Muchos investigadores buscan entender mejor el concepto de temperamento, ya que es un concepto clave para comprender la forma en la que influencias biológicas, las cuales son heredadas, desempeñan un papel en el moldeamiento de la personalidad. Por ejemplo, Betts y Watts en 1994. También están los rasgos dinámicos. Los rasgos dinámicos son motivacionales, proporcionan la energía y la dirección por la acción. Igual muchos otros teóricos, Cactel reconocía que algunas motivaciones son innatas y otras son aprendidas. Denominó a estos tipos de rasgos dinámicos, enérgicos y metérgicos. Ergios. Cactel aceptaba el concepto de muchos psicólogos anteriores de que la gente tiene algunos rasgos motivacionales innatos, o en su lenguaje rasgos de origen dinámico. Constitucionales los llamó ergios. El término proviene de la palabra griega que significa energía. Son comparables a los instintos animales e implican una reactividad innata hacia una meta. Aunque los estímulos y los medios son aprendidos, Cactel mencionó varios enérgicos humanos: ira, curiosidad, temor, codicia, hambre, soledad, lástima, orgullo, sensualidad y sexo. Cada uno se asocia a una meta particular, lo cual fue identificada por Cactel para explicar el ergio o motivación particular. Matergios. Los ergios con su energía son canalizados en patrones aprendidos denominados matergios. Estos son rasgos de origen dinámico, moldeados por el ambiente. Esa motivación aprendidas pueden ir a lo muy general, como el amor por el país y la estima de la educación, a lo muy específico, como las oposiciones a un candidato político particular. Cactel llamó sentimiento a los matergios más generales. Utilizó el término actitudes para referirse a las respuestas más específicas de las situaciones, de estímulos particulares. También existen los factores de segundo orden. Los 16 factores de personalidad no son del todo independientes entre sí, es decir, que existen correccionales entre los factores. Por tanto, es posible reducir aún más el número de factores analizando factorialmente las puntuaciones de los 16 factores de la personalidad. Este es un análisis factorial de segundo orden, ya que los datos analizados son puntuaciones de factores. La mayor parte de la investigación coincide en 5 factores de segundo orden.
Argentero en 1989, Cactel en 1978, entre otros. Los resultados del análisis factorial del segundo orden incluyen dos dimensiones de personalidad particularmente intereses: la extroversión y la ansiedad. La extroversión y la ansiedad son términos ya bastante conocidos. La extroversión es el factor del segundo orden. Extroversión se caracteriza por cargar altas en el factor A, afecto o estado afectivo hacia la gente, el factor F, sagacidad e ingenio o lucucidad y optimismo, y el factor H, pamedia o audiencia arriesgada. La puntuación de extroversión es incrementada si se pide a los sujetos que respondan el cuestionario con una buena personalidad. ¿Cuál cosa es esta? Cactel en 1957 sugirió que la extroversión tiene una base genética. Específicamente, la gente que hereda una tendencia a reaccionar más fuertemente a las ideas que a los estímulos externos tienden a desarrollar introversión. Es como si los introvertidos marcharan a un ritmo diferente, es decir, interior, en comparación con los extrovertidos que responden más a los estímulos en el mundo exterior. Ansiedad. El factor de segundo orden, ansiedad, también llamado neurotismo, carga más fuertemente en el factor de debilidad del yo, el factor O, propensión o la culpa, el factor L, tendencia paranoide, el factor Q, autosentimiento bajo, y el factor Q, tensión de impulso alto. Cactel en 1965 resulta tentador concentrarse en los factores de segundo orden. Toda vez son menos y por tanto parece más fácil comprender la investigación de Cactel a este nivel, pero Cactel en 1978 advirtió contra el error de pensar que los factores de estrados superiores son de mayor importancia y sostuvo que predicen la conducta peor que el 16 factores primarios. Test de inteligencia de idoneidad con la cultura. De acuerdo con su propósito de construir pruebas nuevas y más puras, Cactel elaboró el test de inteligencia de idoneidad con la cultura para medir solo la inteligencia fluida. Pretende proporcionar una mejor evaluación de la inteligencia de la gente con posibles privaciones educativas. Por ejemplo, los de escasos recursos. Desafortunadamente, la experiencia influye en las puntuaciones. Por ejemplo, intervención educativa que enseñó destrezas cognitivas a niños de sexto grado con bajo nivel socioeconómico. En Venezuela no solo mejoró el desempeño en pruebas de habilidades relacionadas en la escuela, atestiguando su éxito, sino que también mejoró las puntuaciones en el test de inteligencia de idoneidad con la cultura de Cactel. Esta mejora sugiere que el test no está del todo libre de los defectos educativos. Además, una revisión de las puntuaciones de los test de sí en 14 países muestran que el sí promedio puede aumentar 25 puntos en una generación y que esos cambios son mayores en los test de inteligencia fluida. Como los factores genéticos no pueden explicar dichos cambios, el revisor concluye que los test no miden la inteligencia fluida como se pretendía, sino que también están sujetos a las influencias ambientales. Enfoques nomotéticos e ideográficos tenemos la técnica R y la técnica P, en la cual la mayor parte de la investigación de Cactel involucra el método nomotético, o usando su terminología, la técnica R. En esta técnica se analizan junto a muchos sujetos sus puntuaciones comparándolas entre sí. Cactel también demostró que el análisis factorial puede adaptarse a la investigación intensiva de un solo sujeto. Así, de esta forma, este análisis puede descubrir rasgos individuales únicos, por lo que esta variación del análisis factorial, que es llamada técnica P, analiza puntuaciones tomadas de una sola persona y compara las puntuaciones a lo largo del tiempo.
Este tipo de investigación requiere mediciones múltiples del mismo individuo a lo largo del tiempo, que implica tanto tiempo en la recolección de datos que al principio los investigadores solo pueden contar con sus respuestas como sujetos. Y en su mayor parte, Cattell informó que los mismos factores emergen tanto en la técnica P como en la técnica R, pero que existen ciertas variaciones individuales. Luego tenemos a las personas que son influidas por los grupos a los que pertenecen, que para establecer un paralelo con las diferencias individuales descritas por el término personalidad, Cattell ofrece un término para describir las diferencias de este grupo, lo cual llamó sintalidad. Cattell nos informa que en comparación con los británicos, los estudiantes estadounidenses son más extrovertidos, más radicales y tienen un super yo más alto, mientras que los británicos tienen el mayor fortaleza en el yo y son más conservadores. También nos informa que los estadounidenses son menos emocionales que muchas otras naciones, mientras que otros investigadores informan de diferencias en las características de personalidad entre las naciones y grupos étnicos, por los que nos sugiere que deberíamos ser más cautos al interpretar las personalidades de forma individual cuando se tratan de otras culturas. Lo que nos lleva a otro término, los determinantes de la personalidad, que pueden ser la herencia y el ambiente. Cattell distingue entre rasgos constitucionales y rasgos moldeados por el ambiente, mientras que en los rasgos constitucionales estos se originan a causas biológicas, especialmente genéticas, y en los rasgos moldeados por el ambiente son el resultado del aprendizaje y la experiencia social. Es en 1960 que Cattell investigó la cuestión de la naturaleza crianza usando una técnica estadística que desarrolló y llamó el análisis de variancia abstracta múltiple, que esta técnica consiste en analizar los efectos de la herencia y el desarrollo con base de datos de parientes y de personas no emparentadas, que examina la semejanza de los parientes como los gemelos idénticos, fraternos, hermanos y niños no relacionados pero que fueron criados juntos. Es a partir de estos datos que se estiman los componentes de variancia abstracta, la variancia debida a la herencia y la variancia debida al ambiente. En la medida de la genética determina un rasgo. Los familiares se parecían más a los que no estaban emparentados, mientras que Cattell obtuvo algunos de sus primeros datos para esos análisis de Cyril Burton, conocido por su trabajo sobre la genética de la inteligencia. En la función de la teoría en el enfoque empírico de Cattell fue cuando es acusado de ser ateórico, es decir, de hacer trabajo empírico de manera ciega y de predecir sin una teoría que lo guíe. Rechazó esta acusación, afirmó que sus modelos matemáticos son teoría, no simplemente un metodólogo, sino también un psicólogo que empleaba la metodología estadística para abordar cuestiones fundamentales, y reconocía el trabajo preliminar realizado por sus primeras teorías de la personalidad menos sistemáticas, utilizando sus ideas para interpretar sus factores. Advirtió de la convergencia de sus resultados con los conceptos psicoanalíticos del consciente y el inconsciente, aunque sentía que los términos integrado y no integrado eran descripciones más precisas. Otros, por tanto, habían notado la aparente convergencia de factores derivados de las medidas de Cattell con conceptos psicoanalíticos como superyo, fortaleza del yo y la ansiedad. En los 5 grandes, que era el método de análisis factorial por el cual la base de investigación de Cattell ha sido la herramienta de muchos otros investigadores de la personalidad, a menudo se ha utilizado de manera limitada para desarrollar test de personalidad que miden un rasgo particular de la personalidad misma. El gran alcance de la visión de Cattell, que era de proponer un modelo de rasgos con base empírica que pudiera abarcar todo el espectro de la personalidad, ha sido plasmada de nuevo en un modelo más reciente,
los 5 grandes. Aunque de igual forma muchos investigadores han estudiado estos 5 factores, los dos defensores líderes de la actualidad son Paul Costa y Robert McCree. Su objetivo principal era la descripción de la personalidad, no de sus causas. Y como su nombre lo indicaba, el modelo de la personalidad de los 5 grandes afirmaba que existen 5 factores básicos de la personalidad. Esos 5 factores fueron desarrollados originalmente del análisis factorial de las palabras que comúnmente la gente utilizaba en el lenguaje cotidiano para describir la personalidad, que se llamó el enfoque léxico de la personalidad. Existiendo una buena razón para empezar con este lenguaje, suponiendo que la gente estaba muy sintonizada con las diferencias de la personalidad, porque esas diferencias son significativas para la vida de forma cotidiana. Entonces el lenguaje de la vida diaria debería haber llegado a reflejar dimensiones importantes de la personalidad. Mientras que los 5 grandes constaban de 5 rasgos amplios de la personalidad, los cuales eran extroversión, afabilidad, neurositismo, rectitud y apertura, tanto que se había desarrollado un cuestionario de autorreporte para medir la posición de los individuos en cada factor. Calculaba de qué tan de acuerdo están con las diversas afirmaciones que los describían, por lo que este cuestionario, que se llamó el NEO-PI, recibió su nombre de los 3 factores medidos en su primera edición y que pronto se agregaron la rectitud y afabilidad. En la extroversión, que también había sido llamado dominio y sumisión, no era de sorprender que la extroversión sea uno de los grandes 5, que de hecho se encuentra tan rutinariamente siempre que se realizan análisis factoriales de cuestiones de personas. Si usted le pregunta a una persona extrovertida lo que valora en la vida, la respuesta a menudo será una vida alegre y excitante, que interactuaban con más gente que quienes eran bajos en extroversión. También informaban tener más control e intimidad en esas interacciones. Mientras que en afabilidad, que es llamada en ocasiones adaptabilidad social, indicaba a una persona amistosa y complaciente que evitaba la hostilidad y tiende a llevarse bien con los demás. Mayormente lo encuentran simpático y bondadoso, en contraste con quienes son poco afables, a quienes se describe como suspicaces, insensibles y poco cooperadores. En el neurositismo se describe a las personas con frecuencia son atormentadas por emociones negativas como la preocupación y la inseguridad. Emocionalmente son lábiles en lugar de estables. También se le ha denominado estabilidad emocional, control emocional y fortaleza del yo. Las personas que califican bajo en neurositismo son más felices y están más satisfechas con la vida que quienes califican alto. En rectitud, llamada también seriedad, control de impulsos y voluntad de logro, describe diferencias en el orden y autodisciplina de la gente, descrito por las personas como una persona bien puntual, organizada y ambiciosa, que tiene el cuaderno limpio y una lista de tareas y que se mantiene al día con sus lecturas y que termina el trabajo a tiempo. En apertura, que es el factor a la experiencia, es quizás el más difícil de describir, ya que no corresponde al lenguaje cotidiano, también como los otros factores. Pero sin embargo, los expertos han dado varios nombres a este factor, como cultura, intelecto, intereses intelectuales, etc. También ha sido reconocido con los términos artístico, curioso, imaginativo, intuitivo, original y de amplios intereses. Los logros creativos son mayores entre la gente que califica alto en apertura y bajo en afabilidad. En cada uno de estos 5 factores consta de componentes que son llamados facetas, que pueden medirse por separado. Cada faceta es un rasgo de personalidad más preciso y centrado en el factor mayor al que pertenece, aunque todas las veces que pertenecen a un factor están correlacionadas positivamente entre sí. Y la lógica de este enfoque es que las personas habrán desarrollado palabras para describir los aspectos de la personalidad que son importantes para ellas al interactuar entre sí.
Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es José Villatoro, soy de la sede de La Paz. Hola, buenas tardes, licenciada, compañeros. Yo vengo a hablarles acerca de la herencia, la biología y los rasgos. La herencia quiere decir que es el proceso mediante los progenitores nos transmiten los rasgos a los descendientes mediante procesos morfológicos y que se pueden identificar en el individuo desde temprana edad y hace comparaciones, es decir, eso lo sacó de su padre o de su madre, esto refiriéndose a su tipo de comportamiento. Ese proceso se saca que puede llegar a la conclusión que tal cosa lo heredó de su padre o el comportamiento de él es el mismo comportamiento de la madre. La biología son los rasgos físicos que nuestros progenitores nos transmiten, como por ejemplo el color de ojo, color de piel, tipo de cabello, y no solo se puede obtener de progenitores, sino pueden ser obtenidos desde los abuelos hasta los bisabuelos u otros familiares. Este proceso se da a simple vista, no requiere de un estudio específico para saber o estudiar la persona muy a fondo para identificar identificar ese proceso. Ejemplo, yo soy de color trigueño. Alguien que conoció a mis familiares me dice, usted es trigueño igualito a su madre. O mi color de ojos son azules. Los ojos se los heredó de su abuelo. No importa que sean familiares de muy cercana distancia, sino que puede ser de un bisabuelo o tatarabuelo, pero podemos heredarle algo a ellos. Tenemos también los rasgos. Hablando de rasgos, nos estamos refiriendo a las características específicas de una persona, los cuales pueden determinar, por ejemplo, por los genes, los factores ambientales o una combinación de ambos. O sea que este proceso ya va más a fondo porque ya estudia a un individuo, ya estudia los genes, el ADN y ya es más a fondo. También le voy a hablar acerca de los 5 grandes. Refiriéndonos a los 5 grandes, tenemos lo siguiente: extroversión, baja rectitud, afabilidad, neuroticismo y apertura a nuevas experiencias. Les voy a hablar acerca de la extroversión. Se refiere a la sociabilidad, cómo un individuo se puede socializar con las demás personas, cómo uno puede ir y anclar una conversación con un número de personas. Tenemos la baja rectitud. Es cuando son más temerarios y erráticos, es decir, un individuo realiza actividades que pueden traer peligro sin importar las consecuencias. Es más, ellos sienten que algo que deben de hacer es por satisfacción. Esa parte lo hacen las cosas, pero no piensan. O sea que primero hacen las cosas, después piensan, y sin importar ellos pueden hacer algo que los pueda perjudicar adelante, pero ellos dicen que es como muchas personas pueden decir, son machistas, que lo hace tal vez solo por satisfacer él, sin importar también que pueda dañar a otra persona. La afabilidad. Son sensibles y comprensivos. Esta es una persona que puede ser comprensiva y a la misma vez sensible, que viene y le explica un proceso tal vez su pareja y diga a ella, sí, te entiendo. Y también comprende el momento que pueda estar pasando el individuo. Tenemos el neuroticismo. Es una persona con instabilidad emocional. Es una persona como por ejemplo podemos llamar una persona bipolar, que en un momento puede estar alegre y en un momento diferente su personalidad cambia. Tenemos también en el neuroticismo, bajo neuroticismo, que tiene una mayor estabilidad, que la persona ya puede estar pasando por un momento difícil, esa persona la miramos siempre con
con una estabilidad emocional. Apertura a nuevas experiencias. Son personas que no se estancan, siempre buscan en hacer algo nuevo. Son personas que dicen, no, este proceso es así, pero podemos hacer otro proceso que se pueda salir un poquito más adelante. O una experiencia que tal vez en su vida ellos no la han pasado, pero ellos dicen, voy a probar qué se sentirá. Es como también les voy a hablar un ejemplo acerca de eso. Se dice que en un zoológico varios trabajadores hicieron una prueba con unos chimpancés para ver qué tan parecidos son las actitudes de los chimpancés con los humanos, y vieron que se asimilaban las actitudes, no solo de los chimpancés, porque realizaron estudios a diferentes animales y se mira que al final todos los comportamientos tienen un cierto parecido. El temperamento es el cimiento biológico que se basa en la personalidad heredada desde niños a mostrar patrones específicos de conducta, incluidas las emociones y sociabilidad. El temperamento es altamente hereditario. Como les explicaba anteriormente, que nosotros heredamos el comportamiento de nuestros padres. Ejemplo, mi madre me dice que yo me parezco físicamente, y también el comportamiento mío, que a veces me porto serio o ando enojado, me dice, eso lo sacaste de tu papá. Tenemos también la excitación. Todos nosotros respondemos a los estímulos interesantes, atemorizantes o excitantes. Cuando algo llama la atención, es un estímulo que nosotros podemos escuchar un ruido y rápido volteamos a ver qué está pasando. Es un instinto que nosotros tenemos. Tenemos también un sentido que es atemorizante, que produce miedo. Nosotros, no sé si les ha pasado algunas veces que tal vez vamos por una calle y está oscura y se mueve algo. Nosotros en nuestro interior nos dice, no te pases por ahí, te puede pasar algo malo. También tenemos la satisfacción física, que es lo que nosotros hacemos para sentirnos bien nosotros mismos. O sea, un ejemplo, yo tomo refresco porque me satisface, siento que me hace falta algo. Cuando tomo el refresco, ya mi comportamiento varía, ya cambia. También tenemos el modelo biológico de Einstein. Dice que Einstein propuso 3 factores basados en las diferencias biológicas entre la gente. Tenemos el factor 1, que es la extroversión e introversión. La extroversión, forma en que el humano puede verse en la sociedad. La introversión tienen mecanismos fisiológicos más lentos y pueden alcanzar la satisfacción a solas y abatido en presencia de otras gente. Por lo general se define por medio de la conducta del individuo. También tenemos el factor número 2, el neuroticismo. Sabemos que este forma parte de los 5 grandes y se dice que la persona muestre una mayor excitación emocional cuando son amenazados o están estresados. Una persona que se siente muy estresada, su comportamiento o conducta está alterada. También tenemos el factor número 3. Se refiere a la tendencia a no conformidad o disvariación social determinado psicoticismo. Al no conformidad es no estar una persona que no está conforme con hacer eso, sino que él quiere salir más adelante. Él quiere, un ejemplo, cuando uno dice, está estudiando y dice, esa persona es conformista, solo con pasar la clase ya estuvo. O dicen, esa persona no se conforma con nada. Viene ese alumno, sacó 90, pero él tiene aprobada su clase, pero él dice, no, yo quiero sacar 100. Ya platica con el profesor que le haga un trabajo para él subir su nota.
excitación emocional y neurociencia, que mientras que los psicólogos de la personalidad han realizado teorías acerca de las emociones en la personalidad, los neurocientíficos se han encargado de estudiar mecanismos cerebrales de manera que la persona se acerque a realizar actividades de los estímulos emocionantes placenteros, es decir, que ellos se motiven a realizar actividades agradables y que dejen satisfacción personal, y también asimismo orientarlos a evitar estímulos por los cuales obtendrán emociones desagradables. También les voy a hablar acerca de la teoría de J.A. Gray. Gray ha propuesto una teoría biológica de la personalidad que se realiza sobre la teoría de Einstein, pero revisándola se llega a la conclusión que la teoría de Gray se centra en dos tendencias conductuales, las cuales son enfoque y la evitación. El enfoque, trabajar en lo que pretende lograr, o sea que nosotros tenemos un comportamiento para hacer algo en la vida, entonces nosotros nos ponemos una meta para alcanzarla. Nosotros, un ejemplo, voy a hacer mi casa, esa es mi meta, entonces yo voy a trabajar hasta lograr tener mi casa. La evitación, desarrolla el individuo la capacidad para evitar actividades desagradables, o sea que nosotros también tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer para no tropezar en un error, o también buscar la manera de no tropezarnos en algo que nos pueda perjudicar. También tenemos el modelo tridimensional de Cloninger. Este propone 3 rasgos de personalidad enfocados en el sistema nervioso central, y estos son: búsqueda de novedades, siempre va buscando lo más nuevo, reciente o actualizado. O sea que es cierto, hay muchos análisis que por decir eso se hacía antes. Ahora con la tecnología hemos visto que decimos es más fácil y es más eficaz. O sea, siempre va buscando lo más nuevo, lo más reciente. También tenemos la evitación del daño, evitar actividades que puedan ocasionarnos daño. O sea, un ejemplo, nosotros nos ponemos a jugar fútbol, entonces decimos nosotros, no, pero no juguemos en ese campo porque ese campo está en malas condiciones, nos podemos quebrar, nos podemos zafar, podemos pelear con alguien. O sea, siempre analizamos las cosas que están pasando o que van a pasar, algo que no nos vaya a perjudicar. Tenemos la dependencia de la recompensa. Siempre al realizar una actividad espera algo a cambio, y ser motivados que al culminar recibiremos algo a cambio. O sea, nosotros estamos trabajando, pero nosotros trabajamos para recibir dinero, o nosotros vamos a hacer algo para recibir algo a cambio. No hacer las cosas solo por hacerlas, sino que con un fin de lucro. Tenemos los mecanismos biológicos en contexto. Hay muchas teorías que estudian las personalidades humanas y todas deben respetarse, esto o no esté de acuerdo con cada teoría. O sea, como podemos ver, hay muchos estudios, muchos análisis de teóricos que uno, solo porque yo diga que yo no le entienda, no es que es así, sino que debemos respetar las decisiones que han tomado otras personas, que desde varios puntos de vista ellos lo miran que es exacto, que es correcto. Tal vez yo no lo miro desde el punto de vista de ellos, pero porque yo no le mire desde el punto de vista, no tengo que decir que no es que está malo, sino que debemos aceptar y respetar las decisiones ajenas. Bueno, muchas gracias.